se la define toda alteración o disminución de la hemoglobina por debajo de los valores normales de acuerdo al sexo y al género, o sea, de acuerdo a la edad y el sexo. ¿Ya? Entonces, según la OMS, la definición es que dice que para hombres, anemia se define una disminución o un valor por debajo de la hemoglobina, la disminución de la hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro. Pero para mujeres, la define una disminución de la hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro. ¿Ya? Esa es una definición amplia. Pero en pediatría, ustedes saben que tenemos diferentes valores de acuerdo a la edad del paciente. Sobre todo, donde vamos a tener el mayor problema a la hora de definir anemia. Va a ser en los recién nacidos, lactantes menores o lactantes mayores y en los preescolares. Los preescolares y los escolares se pueden acoplar a esta definición. Pero, por ejemplo, los recién nacidos, si yo tengo un valor de hemoglobina de 11 o de 12 o 13, ¿será que está en una anemia? ¿Cuánto es el valor normal de un recién nacido? ¿Por arriba de cuánto? Generalmente de 15. Las primeras horas, hasta 15 a 20 su hemoglobina puede llegar. Y eso es normal para ellos, eso es lo normal. Incluso cuando nosotros ya tenemos valores por debajo de 15 en un recién nacido, una disminución de hemoglobina menor a 15 gramos por decilitro, esto sobre todo las primeras 24 48 horas, ya nosotros estamos hablando de una anemia neonatal. ¿Cómo? Ese nacido puede ser hombre o mujer. Hombre o mujer, ya. Pero sobre todo ya estamos hablando de una anemia neonatal, es decir, de paciente que ya está viniendo desde intraútero con esa anemia. Por eso es importante en pediatría no solamente enfocarnos con estos valores, ¿ya? Hay una tabla que yo se las voy a enviar al grupo, no tienen que saberla de memoria, porque incluso para nosotros a veces es difícil saberla, pero ahí les vienen por edades, incluso las primeras 24 horas, los primeros 7 días, hasta los 28 días, lactantes menores, mayores y todo, les vienen por edades. Y vienen los valores normales para su edad y para su sexo, o sea, así para si es hombre o es mujer. Entonces, lo importante de ustedes es que me sepan que anemia es la disminución de hemoglobina por debajo de los valores normales para su edad y para su sexo. ¿Ya? Pero cuando hablamos de anemia ferropénica, se nos acopla otro concepto, que es el déficit de hierro. Es decir, que esa anemia o esta disminución de hemoglobina se va a definir o va a ser consecuencia del déficit de hierro. ¿Ya? Entonces, eso, cuando hablamos de anemia ferropénica, nuestro concepto específico va a ser la disminución de hemoglobina, de valores de hemoglobina por debajo de valores normales para el sexo y para la edad y asociada a una disminución del hierro. Ya, por eso es la anemia ferropénica, carencial. Ya. Ahora, para nosotros hablar de anemia ferropénica, también tenemos que tomar en cuenta factores de riesgo. Antes de ir a hablar de lo que son la causa o la etiología, son los factores de riesgo. ¿Cuáles ustedes creen que serían los factores de riesgo que nos pueden llevar a esta anemia? La mala alimentación, es decir, pacientes desnutridos. Ya. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Cuál? No tanto en este de hierro. Puede ser, pero anda algo así similar a eso, puede ser el antecedente de la mamá, o sea, de una gestación con anemia. Madre gestante
fisiopatología, para que se forme la hemoglobina, tienen que haber depósitos de hierro. Y si nuestros depósitos de hierro ya están deficientes intraútero, obviamente cuando nace ese bebé igual ya va a venir con esa deficiencia. Y a medida que vaya avanzando en edad, esa deficiencia se va a incrementar si no hay un aporte adecuado de hierro. Entonces, por eso es que es importante igual este antecedente, ya este factor de riesgo. ¿Qué otros factores de riesgo más pueden haber? Impedimento de la correcta absorción. Exactamente, enfermedades que alteran la absorción intestinal. ¿Como cuáles? A ver. Sí, puede ser. Enfermedades. Absorción. Pueden ser las diarreas crónicas, todas las colitis, ya, alguna enfermedad, alguna malformación que tenga, que haya provocado polistomías en el niño. Esos son los más frecuentes en pediatría. ¿Ya? Las enfermedades crónicas como la Crohn, eso a veces son de adultos, ¿no? Pero de pediatría son generalmente estas enfermedades de la intolerancia a la proteína de leche de vaca, o las colitis por estrés, o las desbacteriosis que también provocan mala absorción. ¿Ya? Entonces, todas esas enfermedades también entran como un factor de riesgo. Ya vamos a ver que estos factores de riesgo son muy similares o incluso algunas se relacionan mucho con la etiología. ¿Ya? ¿Qué otras enfermedades más? ¿Qué otras patologías? ¿Otras condiciones? También, generalmente, obviamente, la edad, todos los menores de 5 años, sobre todo, y también los adolescentes, que son la etapa donde hay mayor aceleración del crecimiento, ahí también hay, ¿ya? Entonces, las edades pueden ser preescolares y adolescentes. ¿Ya? Otro tipo de antecedentes. Sí, dentro de los controles prenatales está ahí la prevención de la anemia de la mamá, ¿ya? Pero otro tipo de alteraciones. Doctora, ¿la prematurez puede ser un factor de riesgo? ¿Cuál? La prematurez. Exactamente, esos pacientes, ¿ya? Antecedentes de prematurez. Antecedentes neonatales. Ahí entra prematurez y bajo peso, ¿ya? Prematurez, bajo peso y los restringidos, los IUR. Los pacientes que nacen con crecimiento intrauterino retardado, ¿ya? Por diferentes patologías. También entran ahí todos esos tres antecedentes. Pero hay algo más que también nos olvidamos, las condiciones socioeconómicas de la familia, que influye obviamente en muchos de estos otros factores, ¿ya? Esto es la condición socioeconómica. Estos son los factores más importantes que siempre debemos indagar para poder realmente sospechar si es una anemia ferropénica, ¿ya? Porque como les dije, anemias hay un montón, pero dentro de las carenciales esta es la más importante, ¿ya? Porque puede ser una anemia megaloblástica o una anemia también, o un tipo de leucemia asociada a una anemia, todas esas patologías, ¿no? Entonces hay que siempre tratar de ir diferenciando. Entonces, en relación a su etiología, hay dos grandes grupos donde se pueden llegar a dividir en un aumento de la demanda, y el otro es en aumento de pérdidas. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de etiología vamos a tener aquí donde haya un
como hablamos del factor de riesgo, que esté en la adolescencia o en un preescolar o escolar, ¿no? En esta etapa igual hay un aumento de mayor de demanda. Si ese requerimiento o sea, de tanto de hierro o hemoglobina no es suficiente por una, es insuficiente, obviamente va a haber esa anemia, ¿no? Entonces, esa etapa de crecimiento va a provocar que la demanda de nutrición sea adecuada. Entonces, si va a haber una ingesta deficiente, de alimentos ricos en hierro. Ya más adelante vamos a hablar en la parte de tratamiento cuáles son los alimentos ricos en hierro, ya que debemos fomentar a las familias. ¿Qué otra patología o qué otra etiología podría ser en los que están en aumento de la demanda? Pueden ser igual todo lo que son las que alteran el metabolismo, todas esas enfermedades, y también las infecciones, las enfermedades de mala absorción. Todas estas condiciones, o sea, estas patologías que engloban a otras enfermedades, también son infecciones de cualquier tipo. Ya. Generalmente las infecciones bacterianas esas provocan catabolismo, igual a la vez disminuyen, o sea, no una sola infección, sino infecciones respiratorias o algún tipo de infecciones, pero repetitivas. Igual que las de mala absorción, obviamente igual disminuyen, como les dije, la absorción de hierro y obviamente ese metabolismo que conlleva la formación de la hemoglobina. Y en las pérdidas, aumento de las pérdidas, generalmente estas son menos frecuentes, pero ¿cuáles serían? Estas son las más frecuentes. Estas son menos frecuentes. ¿Cuáles serían ese aumento de pérdidas? Que pueden ser de manera súbita o a veces de manera crónica. Las de súbita, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué puede haber? En los adolescentes, en las adolescentes, ¿qué puede haber? Generalmente el inicio de las menarques, ¿ya? Acá a veces hay un descontrol hormonal que provoca metrorragias, ¿ya? Igual puede provocar una anemia en los adolescentes. Alguna pérdida súbita por un traumatismo. Pero aunque esto ya no tendría que ser ferropénica, pero a veces si esa paciente ya viene con un antecedente, también incluye. Otro tipo de pérdidas crónicas que hemos llevado igual en lo que son trabajo científico, los parásitos. Las caridiasis son muy eméticos, anemizantes, ¿no? Entonces acá viene igual los parásitos, que son los más frecuentes. Entonces, si ven, hay mucha relación con todo lo que es la parte de factores de riesgo y etiología. Hay múltiples causas de anemia, pero como les digo, siempre hay que corroborar de que sea una anemia ferropénica, que es la característica. Entonces, ¿qué nos va a dar el diagnóstico? Aparte de una vez que tengamos la etiología, vamos a hablar del cuadro clínico y cuál va a ser nuestro parámetro, nuestro laboratorio que nos va a determinar si es una anemia ferropénica o se trata de otro tipo de anemia. ¿Ya? Entonces, dentro del cuadro clínico es un cuadro clínico muy específico, ¿no? Iniciamos con un síndrome anémico. ¿Y qué caracteriza a este síndrome anémico? Porque a veces un cuadro en específico, como les digo, que luego vamos a ir para especificar que es una anemia ferropénica, tiene síntomas muy característicos.
Decaimiento. decaimiento, astenia. ¿Qué más? ¿Qué más podemos tener en la anemia? Sueño. Sueño exagerado. De manera compensatoria, ¿qué aparece? Sueño. Puede haber taquicardia. Esto es el síndrome anémico, que puede haber en otro tipo de anemias también. Pero ¿qué nos va a definir o qué nos va a hacer sospechar que estamos hablando de la ferropénica? Otros síntomas específicos, que serían síntomas específicos. ¿Cuál sería lo característico de esto? Palidez. No, ya tenemos esto, la palidez acá, en el síndrome anémico. ¿Qué hacen los niños cuando nosotros sospechamos de anemia? La pica, la famosa pica, ¿no? La pica. Entonces, pacientes con pica, ya ustedes tienen, sí, tiene anemia, tiene todos estos síntomas generales, pero tiene anemia y tiene también como que la sensación de querer comer algo fuera de, o sea, algo que no sean alimentos. Por ejemplo, ¿qué comen? Tierra, hielo, ¿no? Pueden comer tierra, hielo. ¿Qué más? Incluso hasta la pintura de la pared. Tiene esa sensación de comer otros objetos orgánicos que no sean precisamente los alimentos. Es la sensación de querer comer algo diferente a un alimento, o sea, un objeto orgánico. ¿Cómo se llama? Deseo, ¿Cómo las exacto. embarazadas? ¿Cómo las embarazadas se desean algo diferente? No, el No, pica no, es algo come. que no comestible, o sea, te puedes comer Pero madera. entonces también tiene algo. Entonces, ellos lo comen, o sea, ustedes van a ver esos niños que agarran el poquito de tierra así, se lo meten a la boca, así normal. Y esa sensación, esa pica, eso es lo que lo caracteriza a este tipo de anemia, ¿ya? Otra cosa que les caracteriza acá, los pelos quebradizos, la fragilidad, ¿ya? Pelos quebradizos. La colonitia también, que es la sensación de que las uñas son quebradizas, son delgadas, es igual. Y algo muy característico es las escoriaciones comisurales. O sea, acá en las comisuras labiales tienen como si fueran heridas. Igual es muy característico de lo que es la anemia ferropénica. ¿Ya? Entonces, acá es las uñas quebradizas. ¿Ya? Acá, escoriaciones en comisura labial. Esos son los síntomas más característicos de una anemia ferropénica. Los primeros, como les dije, es un síndrome anémico que puede haber en cualquier anemia, de cualquier tipo. Pero cuando ya nosotros hablamos de la ferropénica, se agrega estos que son los característicos de este tipo de anemia. ¿Okay? Es más frecuente en niños menores de 5 años con todos los factores de riesgo que les he mencionado. Pero nosotros ante esta sospecha clínica tenemos que corroborar. Muchas veces igual si ven esos tipos de síntomas no son muy específicos, pueden haber igual en otras enfermedades, ¿no? Entonces, voy a borrarlos, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos acá, ya necesitamos nuestros exámenes complementarios. Si bien tenemos la sospecha, pero sí aquí amerita utilizar laboratorio. ¿Cuál es el laboratorio principal que debemos solicitar ante una sospecha de una anemia? Un hemograma. ¿Qué vamos a observar en el hemograma? Pero aparte de la hemoglobina, ¿qué más?
igual a, por ejemplo, la megaloblástica, igual cursan con anemia. No es suficiente. El hemograma, ustedes tienen que evaluarla de forma completa, es decir, serie roja y serie blanca. Porque si es una anemia ferropénica, lo único que va a estar aquí alterado va a ser la hemoglobina y el hematocrito. Y la serie blanca tendría que estar normal. ¿Cuáles son las serie blanca? ¿Qué células? Los leucocitos. Leucocitos tendrían que estar normales, ¿cierto? Aquí estos sí debían estar disminuidos. ¿Cuáles más? Ahí dentro de esto los diferenciales, ¿no? Segmentados, los linfocitos, los eosinófilos y los monocitos, ¿no? Los neutrófilos es igual que los segmentados. Entonces, todos estos igual deberían estar normales. ¿Qué otro tipo de celularidad encontramos en la serie blanca? Las plaquetas. ¿Okay? Entonces también deberían estar las plaquetas igual normales. Entonces lo único que en un hemograma debería estar alterado, si estamos hablando de una anemia ferropénica, es la hemoglobina, el hematocrito y los leucocitos. ¿Ya? Ahora, si tenemos disminución de los leucocitos, tenemos plaquetas disminuidas, ¿cómo se llama eso? Sí, pero si las tres series, o sea, las tres celularidades están en pancitopenia, entonces ya no estamos hablando de una anemia ferropénica, ya tenemos que buscar otro tipo de anemias. Generalmente puede ser los linfomas, las leucemias, ya tendríamos que buscar esas causas. Ya por eso es importante que no solamente ustedes me vean hematocrito, hemoglobina, a veces se olvidan de todo esto y a veces aquí está y está haciendo un diagnóstico erróneo. Entonces todo el hemograma se evalúa, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa tendríamos que pedir nosotros para determinar si es una anemia ferropénica o de repente otro tipo de anemia? Parte del hemograma. ¿Valores de qué? Valores de ferritina, ¿ya? ¿Por qué valores de ferritina? Los valores de ferritina, lo normal es de 0,9 a 4%. ¿Ya? Los valores de ferritina son como es nuestro almacenamiento, digamos, de hierro, pero a nivel hepático. Si hay una anemia carencial, estos valores de ferritina tienen que estar disminuidas. Si este valor está normal o está aumentado, eso quiere decir que hay otra alteración, que no es la anemia ferropénica, que está haciendo que no se utilice, que no se pueda producir la hemoglobina, pero por alguna otra razón que no necesariamente es nuestro déficit de hierro. ¿Ya? Entonces, por eso es importante estas dos cosas. Solo con eso nosotros vamos a saber que ya estamos ante una anemia ferropénica. Con esto. Ahora, para poder igual complementar estas características, la anemia ferropénica ustedes saben que es normocítica o es microcítica. ¿Es normo o microcítica? Es hipocrómica y microcítica. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Eso se lo voy a poner acá. Que eso igual viene acá dentro del hemograma, viene la característica de que tiene que ser hipocrómica y microcítica. Estas dos características, esto es más que todo de la morfología y el tamaño de la célula, ¿ya? Que también este valor lo vamos a encontrar dentro de la hemoglobina. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Por ejemplo, la microcítica. Pone valor, este es hemoglobina corpuscular media. Porque acá, igual. Esta característica
la microcítica es que el tamaño normal está disminuido. Generalmente es de 50 a 100 y está por debajo de 80 a 100 y está por debajo de 80. El otro es volumen Uno es volumen y el otro es la hemoglobina. corpuscular medio. Ajá. BCM, volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular medio. Ya. El volumen generalmente acá, cuando el tamaño se mide, como les decía, de 80 a 100. No lo tengo. Sí, esos son los valores, pero estas son las microcíticas. Menos de 80. Volumen corpuscular medio, ¿qué es esto? Es menos de 80. Y la microcítica, Menos a 27. menos a 27. Pero eso es típico, Yo lo tengo acá. Y ahorita les voy a dar los valores. Sí, Esos ¿no? valores, por ejemplo, no tienen, como les digo, que aprenderse, pero sí porque los valores de referencia generalmente vienen. Esto es de hemoglobina, volumen corpuscular medio, HCM menor a 27 picogramos. picogramos. Sí. Ya. Lo que nos mide prácticamente estos dos parámetros, como les decía, uno es la coloración, que es esta, la hipocromía, y la microcítica, el tamaño. ¿Ya? En estos, cuando hay este déficit, obviamente van a estar por debajo de estos valores. Generalmente cuando hay el hemograma, sí viene ahí el valor referencial. ¿Ya? Entonces tienen que saber que estos dos van a estar disminuidos en ambos. Entonces una vez que tengamos estos valores, si bien no son muchos laboratorios, solamente son dos, el hemograma y el valor sérico de la ferritina. Con esos dos valores nosotros vamos a determinar, o por lo menos vamos a hacer diagnóstico diferencial para confirmar nuestra anemia ferropénica. Las demás, obviamente, hay biopsia de médula ósea, muchas veces pedimos serología, un conteo de reticulocitos, todo eso es para los otros tipos de anemia, ¿ya? Que en este caso van a salir normales si fuera una ferropénica y vamos a hacer un gasto innecesario al paciente. Entonces, solo con estos dos laboratorios ustedes confirman. Ahora, si estos dos laboratorios están normales, obviamente no se trata de una anemia ferropénica, ¿no? Entonces hay que buscar otra causa. Por ejemplo, como les decía, si los valores de ferritina están normales o están aumentados, descarten su anemia ferropénica. Busquen otra causa que normalmente no debería pasar, porque si es una anemia carencial, tiene que estar disminuido. Entonces, si tenemos los depósitos de ferritina normales, estos deberían buscar algún tipo de alteración en otra parte de la fisiopatología de la formación de la hemoglobina como tal. Ya. Entonces, una vez que tengamos nuestro diagnóstico, ya clínica, sospecha, más nuestro laboratorio, que son dos laboratorios prácticamente que tenemos que evaluar, ¿ya? Y ya con esto nosotros tenemos el diagnóstico. Y obviamente debemos realizar el tratamiento. En el tratamiento hay dos pilares que hay que hacer: un tratamiento preventivo y un tratamiento terapéutico. Es decir, hablamos de preventivo porque dijimos que tenemos factores de riesgo donde el paciente necesita realizar, o sea, necesita evitar llegar a esa anemia carencial, ¿cierto? Entonces, el tratamiento puede ser preventivo o el tratamiento terapéutico. ¿Cuándo es preventivo? Cuando ese paciente tiene factores de riesgo de los que yo les he mencionado y puede que esté ese paciente con valores normales o aceptables de hemoglobina, pero tiene algún factor de riesgo. Es decir, es un prematuro,
es un desnutrido o tiene alguna enfermedad carencial. Entonces, obviamente ahí en algún momento nos va a realizar lo que es la anemia ferropénica. Entonces, en ese paciente sí vamos a hacer tratamiento preventivo. ¿Con qué lo hacemos? ¿Con medicamento o sin medicamento? Sí, medicamento. Acá hay dos pilares fundamentales. Uno, la parte nutricional, que ahí es donde va la educación materna, sobre todo de la familia, y va el medicamento. Sí, en ambos utilizamos medicamento, ¿ya? Entonces la parte nutricional es donde nos enfocamos cuando hay prevención, ¿ya? ¿Qué tipo de alimentos son ricos en todo lo que contenga hierro? Las carnes, ¿no? O sea, las carnes rojas de inicio son los más ricos, sobre todo las vísceras, por ejemplo el hígado, ¿ya? Entonces eso debemos enfocarnos con las mamás. Carnes rojas, puede ser el hígado igual o carne de res, y qué tipo de otras verduras o la remolacha, todo lo que sean rojos y verdes, ¿no? El apio, la espinaca, todos esos alimentos, ¿ya? Entonces acá verduras. Por eso es que hay unos pacientes, por ejemplo, de familias veganas o vegetarianas, tenemos el problema, porque no consumen carne y obviamente el aporte principal o mayor generalmente son las carnes rojas, más que las verduras. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante tomar en cuenta eso. ¿Okay? Entonces, dentro del medicamento, el que utilizamos, ¿cuál es? Es el sulfato ferroso. ¿Ya? Hay también otro componente que es el sulfato férrico, ¿ya? Pero su porcentaje de absorción es mínimo, es casi como un 20%, a diferencia del sulfato ferroso, que es una forma mucho más accesible para la absorción, que es casi un 60-80%. ¿Ya? Entonces, el que siempre van a utilizar va a ser el sulfato ferroso. Que este sulfato ferroso va a venir en diferentes tipos de presentaciones, los quelatos o los maltosados, ¿ya? Y este sulfato ferroso nosotros generalmente lo calculamos con el hierro elemental que contenga el medicamento, no con la presentación del sulfato ferroso como tal, ¿ya? Entonces el requerimiento para una prevención, o la dosis es de 2 a 4 miligramos por kilo por día, y esto generalmente se da de 2 a 3 meses. ¿Y en qué edades tendríamos que dar este tratamiento preventivo? Escolares y adolescentes. Generalmente en preescolares, sobre todo en menores de 5 años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esos niños que tienen factores de riesgo, ¿cierto? Tienen prematurez, todo. Entonces eso va a disminuir. ¿Y por qué generalmente en los menores de 5 años y no tanto en adolescentes? Porque a esta edad también hay una mayor demanda, digamos, para lo que es la especialización de los tejidos de nuestro organismo. La parte neurológica todavía se está formando, todavía se está especializando. Cuando hay un déficit de este hierro, entonces hay un déficit igual de todo lo que es la parte estimulación neurológica. Por eso son esos niños que llegan a la etapa escolar que no pueden aprender, no tienen buena memoria o tienen algún tipo de deficiencia, incluso hasta en el habla o en las cosas de motricidad. Influye esto igual. Por eso es que por incluso programa del ministerio, de a partir del año, de los 6 meses de edad, se va dando, una vez al año, se va dando etapas de 2 a 3 meses de hierro, pero a esta dosis preventiva. ¿Ya? Van a ver que la dosis terapéutica es mucho mayor. ¿Ya? Bien, incluso esta dosis preventiva coincide mucho con el requerimiento de hierro diario de un niño normal, que es más o menos de 2 a 4 miligramos por kilo, que es lo que requiere normalmente, pero debería es obtenerlo de los alimentos. Pero como a veces, como les digo, hay carencia
ahora, si hay, dentro de acá del preventivo, antes que pase al terapéutico, también es importante hacer lactancia materna. Si bien las formulaciones artificiales, por ejemplo, en la etapa 1, la 2, la 3, tienen cierto componente de hierro, las cantidades o las dosis son mínimas. No se compara con la cantidad que tiene la lactancia materna. Por eso esos pacientes que a veces dicen, no, pero mi leche es la mejor y tiene ya hierro, no necesito darle nada. Eso es falso. Todos los niños que tienen lactancia artificial, es decir, con fórmulas, deben sí o sí recibir en algún momento, depende de la edad del paciente, el sulfato ferroso. Ya, por lo menos de 2 a 3 meses. Eso como mínimo. ¿Okay? Eso de forma preventiva. Entonces, ahora, cuando ya tenemos un diagnóstico confirmado de anemia ferropénica con la deficiencia de hierro como tal, entonces ya pasamos a lo que es nuestra dosis terapéutica, que es la dosis de 4 a 6 miligramos por kilo por día. Esto es hasta normalizar valores de hemoglobina y luego 3 meses más, 3 meses adicionales. Así que cuando nosotros estamos, por ejemplo, con un paciente que tiene 8 de hemoglobina o 9 de hemoglobina y es una anemia ferropénica, a la mamá no le podemos decir va a ser por 2 meses, por 3 meses, no. Se le inicia a esta dosis, el sulfato ferroso es el mismo medicamento, por si acaso, acá igual, sulfato ferroso, y la dosis debemos calcularlo a través del hierro elemental. De acuerdo a la presentación, el hierro elemental viene generalmente en la concentración. ¿Ya? Hay algunos, por ejemplo, los maltosados tienen mayor concentración de hierro elemental. Entonces, eso hay que ir viendo. ¿Okay? Entonces, la dosis terapéutica es de 4 a 6 miligramos por kilo por día, hasta que normalice la hemoglobina, es decir, nosotros generalmente le damos por 2 o 3 meses, luego empezamos a hacerle un nuevo control. Si esa hemoglobina ha normalizado, le dejamos 3 meses más con el medicamento. A eso se refiere eso. Puede que la normalización de su hierro, de su hemoglobina, nos dure 3 meses, 4 meses, 5 meses, incluso hasta 6 meses. ¿Ya? Entonces, todo el tratamiento siempre va a ser la vía oral. Esa es la de elección. Sí va a haber, digamos, en ocasiones algún tipo de alternativa parenteral, por ejemplo, las transfusiones o los hierros parenterales. Pero eso van a ser condicionados en alguna emergencia. Por ejemplo, un paciente que necesite entrar al quirófano y quieran subir su hemoglobina, ¿no? O sea, mejorar esa condición. Entonces ahí podrían colocar los hierros parenterales, que se colocan una vez a la semana. O un paciente que tuvo algún tipo de traumatismo o tuvo alguna cirugía y necesita en ese momento una transfusión, en esos casos igual. Ahora, en estas anemias, a veces anemias ferropénicas, son tan de larga data que hay niños que nos llegan con 4 de hemoglobina y súper compensaditos. Ustedes lo ven, a lo mucho que se visualiza es la palidez y cuando lo escultas y la taquicardia, muy evidente. Pero en ese paciente siempre va a haber la controversia. Hay muchos que dicen, por ejemplo, los anestesiólogos dicen menos de 8 se transfunde, menos de 7 se transfunde. No hay en pediatría, no hay un valor específico. ¿De qué va a depender esa transfusión? Dice que ese paciente que esté hemodinámicamente inestable o tenga compromiso respiratorio o esté con una enfermedad asociada, una infección, por ejemplo, o una sepsis, que esté haciendo que su anemia
compensados, nos da tiempo a hacerle todos los laboratorios, llegar a realmente a confirmar nuestro diagnóstico y hacer este tratamiento de larga edad. ¿Ya? Porque la transfusión, acuérdense que es una compensación aguda. Eso va a durar máximo un mes, digamos, y vamos a volver a la lista. Entonces, lo que queremos nosotros es modificar, hacer que estos depósitos de hierro lleguen a los valores normales, que ese déficit carencial que haya, obviamente, vaya mejorando. Entonces, ese es el tratamiento de elección que tiene que haber una anemia ferropénica. Entonces, toda anemia ferropénica que ustedes aún no sepan la causa, tienen que siempre, primero descartar que no sea una ferropénica, que aunque estén 4 o 5 no necesitan transfusiones de anemia. Pueden iniciar tranquilamente con la vía oral. ¿Okay? Entonces, ¿qué condiciones más o menos debemos tener cuando iniciamos, o recomendaciones a la mamá cuando iniciamos esta terapéutica, el tratamiento ya en base a eso? ¿Qué debemos decirle a la mamá? Primero, completar el tratamiento, ¿no? ¿Sí? Y lo otro es hacer la interacción con otros alimentos o con otros medicamentos. Lo bueno es que hoy en día ya hay, como les dije, todo lo que es el sulfato ferroso, ya con múltiples tecnologías que a veces encapsulan el componente y no necesitan ya no darle con leche, ya no darle con alimentos, ya se los puede dar. Pero tienen que estar seguros de qué tipo de tecnología, qué tipo de partículas de hierro elemental lleva ese medicamento. ¿Ya? Porque hoy, como les dije, las diferentes marcas tienen solamente los que son los genéricos. Esos sí o sí no se pueden dar con lácteos, nada de lácteos, se deben de dar incluso con vitamina C, asociada con vitamina C para hacer su mayor absorción. ¿Dónde se absorbe el sulfato ferroso o el hierro? ¿A qué nivel del tubo digestivo? Es importante saber para averiguar cuál nos va a interferir, ¿no? ¿A qué nivel? ¿Dónde? A nivel del duodeno. Generalmente ya el ácido fólico en el ilio, ya después de ahí. En el duodeno ya se absorbe. Por eso que esa zona es más ácida. Si nosotros le damos con leche, lo volvemos alcalina. Entonces no hay absorción, o si hay es mínima cantidad. Nosotros necesitamos de que sean con alimentos que sean ricos en vitamina C o sean ácidos. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta con esto. Ahora, si bien hemos hablado de la parte preventiva y de todo lo que es el tratamiento terapéutico, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser las complicaciones más frecuentes si nosotros no tratamos esta anemia ferropénica? A nivel de que, más o menos, como les decía, los niños menores de 5 años, si actúa a nivel neuronal o por lo menos contribuyen los retrasos de talla, retraso de peso, infecciones a repetición y también los retrasos en el neurodesarrollo. ¿Ya? Esas son las complicaciones más frecuentes. Y todo eso conlleva obviamente a mayores gastos hospitalarios. Por eso esto de la anemia ferropénica es un programa que está dentro de, junto con el PAR, está dentro de lo que es el control del niño sano. ¿Ya? Es importante que tomen en cuenta eso. Y este tratamiento, por ejemplo, preventivo, viene desde la etapa gestacional. ¿Ya? Toda mamá que tenga anemia, ¿desde qué edad debe recibir el ácido fólico? Digo, el sulfato ferroso. 3 meses antes de embarazarse. Sí, pero si estuviera ya embarazada, ¿a partir de qué edad tendrías que dárselo? Aunque no tenga anemia. ¿Desde qué edad gestacional o desde qué semana? ¿Y por qué? Eso es obstetricina de bioivar. Generalmente iniciamos primero con ácido fólico, ¿sí? Por la parte neuronal. Después viene el sulfato ferroso.
¿Alguna duda hasta acá? Algo que me faltó es la clasificación. ¿Ya? Eso es muy importante también, si bien la terapéutica no cambia, pero es importante saber para ver cuánto tiempo le vamos a dar el tratamiento, para ver también cuál va a ser el riesgo de ese paciente. Clínicamente y por valores de hemoglobina, la clasificación de la anemia es en leve, moderada y severa. Entonces, de manera general, la severa va a ser menor a 7 gramos por decilitro. ¿Ya? La moderada de 10, en realidad de 9 a 8 gramos por decilitro. Y acá menor a de 12 hasta 10 gramos por decilitro. En el caso de la mujer ofrece a 10 con el caso del varón. Pero esta es la clasificación más general en cuanto a los valores de hemoglobina. Tenemos que igual, obviamente esto a veces condicionarlo a la edad del paciente, como les había mencionado, pero nos vamos guiando por acá. ¿Okay? Lo importante es saber que toda anemia severa, ya sea ferropénica o no, si nosotros no vemos que la paciente está descompensada hemodinámicamente, nuestra indicación no es de transfundir inmediatamente. Es primero siempre comenzar por vía oral y si hay una condición necesaria, entonces recién debemos transfundir, pero si no, ¿qué? Y la moderada y la leve, obviamente, ¿en qué se va a diferenciar en el tratamiento? En el tiempo. Generalmente se dice que un mes de tratamiento con dosis terapéutica, lo único que hace con un tratamiento estricto así, a diario, sube 1 gramo por decilitro, 1 gramo de hemoglobina, en un mes de tratamiento por vía oral. Es decir, que si ese paciente tiene 9 para llegar a 12, mínimo para que le 3 meses, como mínimo. Pero muchas veces las mamás a veces ni siquiera completan, ¿no? O hay otros factores que disminuyen esa absorción, entonces esto igual va a ser más o menos un poquito más leve. Así que en un mes a veces ellos quieren resolver todo y no es así. Acuérdense que un parámetro más o menos aproximado es de un mes de tratamiento, igual sube 1 gramo de hemoglobina, pero no es el 100% lo que ocurre en todos los pacientes. ¿Listo? Esta clasificación sí necesito que la aprendan. ¿Okay? ¿Alguna duda? Ninguna. Vamos a los niños. Ya. Anemia es eso lo más cuadro clínico, interpretación del hemograma y esto de la clasificación. ¿Ya? Y obviamente dosis terapéutica y dosis de prevención.